Buenas noches, licenciados. Somos integrantes del grupo 21. Mi nombre es Patricia Elizabeth Ramírez Pinula, clave 81. La compañera Fátima Yanina Bola Herrera, clave 82. Compañero Lester Francisco Chitumul Juárez, clave 83. El compañero Milton Estuardo Caalma As, clave 84. Y procederemos a presentar el formulario del fallo que usted indicó. El cuadro de análisis de fallo de la Corte de Constitucionalidad en materia procesal penal. El procedimiento común penal número 01-070-2016-00095. El organismo jurisdiccional es juez décimo de primera instancia penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente del Departamento de Guatemala. El Ministerio Público, que es la Fiscalía Especial contra la Impunidad FESI. El agraviado o querellante adhesivo en este caso, pues, es el Estado de Guatemala. Abogado no menciona. Los sindicados corresponden al nombre de Edgar Romeo Cristiani Calderón, José Luis Mijangos Contreras, Alfredo Augusto Rabé Tejeda y Carlos Humberto Herrera Quesada. El defensor público privado corresponde a los nombres de Abraham Isaí Girón Morales, Herbert Estuardo Valver Morales, Octavio Francisco Cuevas Cordón y Oscar Orlando Colindres Ortiz. El auto de procesamiento o auto de apertura y fecha del delito, abusos de autoridad peculada y sustracción en forma continuada. En este caso, pues no menciona la fecha en la que se cometió el delito. Los autos de medida de coerción es prisión preventiva o medida sustitutiva. Fue el 31 de mayo de 2016 con arresto domiciliario. El resumen de la conducta humana delictiva pues no indica como tal el tiempo, lugar y modo. Entonces, los indicados fueron detenidos por el delito de abuso de autoridad peculado y sustracción en forma continuada. Etapa en la que se dictó la resolución fue la etapa de investigación, primera declaración. La resolución fue el 31 de mayo de 2016 en auto de procesamiento. Le dejo la palabra a la siguiente compañera. Buen día. En el punto 1.2, en donde hablaré sobre el recurso de apelación y reposición u otro. El recurrente, el Ministerio Público, Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI. La resolución impugnada, el resumen de los argumentos y petición. La resolución impugnada, otorgamiento de medidas sustitutivas, arresto domiciliario. El resumen de los argumentos, existencia del peligro de obstaculización a la averiguación, la verdad, podrían destruir, modificar, ocultar, falsificar o incluir en los elementos de prueba. La petición que se revoquen las medidas sustitutivas. Órgano jurisdiccional que resolvió. Sala primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. Resumen de la fundamentación de la resolución. Los sindicados podían realizar cualquiera de los supuestos del artículo 263 del Código Procesal Penal. Resolución, fecha, con lugar o sin lugar, sentido y demás detalles, así como efectos sobre el caso concreto. 4 de julio de 2016, declarado como lugar el recurso de apelación, se revocó el auto impugnado, ordenando al juez emitir una nueva resolución e imponer prisión preventiva. Le cedo la palabra al otro compañero. ¿Qué tal, licenciado? Mucho gusto saludarlo. A mí me compete explicarle sobre el amparo en primera instancia. ¿Será que me puedes bajar un poquito la presentación, por favor? Aquí lo encontramos. Dentro del Tribunal de Amparo de Primer Grado, pues encontramos de que es la Corte Suprema de Justicia, constituida como Cámara de Amparo y Antejuicio. La fecha de interposición del amparo, pues constituye fecha de 6 y 13 de julio del año 2016. La producción del acto reclamado, pues es la
apelación de auto de prisión preventiva. El acto reclamado pues es la resolución dictada por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, dando lugar al recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público. El amparista o postulante en este caso pues sería los indicados como tal, que serían el señor Edgar Romeo Cristiani Calderón, Alfredo Augusto Rabé Tejada. Dentro de los resúmenes de los argumentos y petición del amparista, pues encontramos de que el Ministerio Público, para alegar que se podía obstruir la averiguación de la verdad, se basaban en figuras abstractas y supuestos penales que otorgue el amparo, así solicitado. La autoridad impugnada o reclamada, pues en este caso vendría siendo la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. El resumen del informe circunstanciado, pues constituye la resolución en el artículo 263 en cuanto a los indicados podían realizar cualquiera de los supuestos en dicho artículo o dar una obstaculización a la persecución penal. La parte contraria al amparista, pues encontramos de que es el Ministerio Público, ¿verdad? Por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, amparos y exhibición personal. El resumen de los argumentos y petición de la parte contraria al amparista, pues que los indicados, aprovechando su posición al conocer a miembros del Congreso, podrían influir sobre estos para obstaculizar la averiguación de la verdad, que no se revoque la resolución. Y es que aquí también queremos hacer un paréntesis, ¿verdad? Porque mencionamos Congreso porque los indicados, cabe resaltar de que en este proceso son diputados al Congreso de la República que en el año legislativo que comprendía en los años 2016 al 2017-2018, pues ellos fueron sindicados por el delito de peculación y abuso de autoridad. Dentro de lo que encontramos al tercero interesado, pues podemos encontrar a la CICIG, al Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la FESI. Dentro de los resumen de los argumentos y petición del tercero interesado, pues de que ratificaban ellos de que existía peligro a la obstaculización de la persecución penal y que se mantenga el fallo que había emitido. La hora y fecha de la sentencia de primer grado, pues constituye la fecha de 25 de abril del 2017 por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio. En los resumen de los argumentos de la sentencia de primer grado, pues constituyó y se expuso de que se evidenció peligro a la obstaculización penal, ya tenían vínculo con personas que trabajaban en el Congreso y con las entidades que estaban siendo investigadas, que podían dar los supuestos según el artículo 263 del Código Procesal Penal. La parte resolutiva, pues, es la que se dictó de que se niega el amparo y multa a los abogados patrocinadores. Asimismo, el efecto concreto en el fallo es de que se ratificó el auto de prisión preventiva. Solamente sería en este caso. Muchas gracias. Un gusto saludarlo, licenciado. Yo le voy a hablar sobre el recurso de apelación, ¿verdad? En segunda instancia. Y en este caso, el apelante es Edgar, por los apelantes son Edgar Romeo Cristiani Calderón, Carlos Humberto Herrera Quesada, Alfredo Augusto Rabé Tejada. El resumen de los argumentos y petición del apelante manifestaron que la sentencia carecía de una debida fundamentación. En la parte contraria al apelante está el Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal. El resumen de los argumentos y petición de la parte contraria al apelante manifestaron, ¿verdad?, que para compartir el criterio del Tribunal de Amparo de primer grado, ya que está debidamente fundamentado. El tercero interesado en este caso es la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio Público por medio de la Fiscalía Especial contra la Corrupción. El resumen de los argumentos y petición del tercer interesado era que se evidenciaba que los procesados podían obstaculizar la averiguación de la verdad por sus vínculos y que la sentencia impugnada estaba debidamente fundamentada. El lugar y fecha de la sentencia, Guatemala, el 18 de enero de 2018. El resumen de la fundamentación propia de la Corte Constitucional en el fallo era que se evidenció el peligro de obstaculización, ya que existía un vínculo con el Congreso y con las entidades privadas que estaban siendo investigadas, al poder tener acceso los sindicados, ¿verdad?, los documentos o influir en coimputados, siendo necesaria declarar sin lugar la resolución de apelación y confirmar la sentencia.
La doctrina legal de la Corte de Constitucionalidad sentada en el fallo, el artículo 265, 268 y 272, literal C, de la Constitución Política de la República de Guatemala. El artículo 8, 10, 42, 44, 46, 47, 56, 57, 60, 61, 66, 67, 149, 167, literal C, y 185 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, 29 y 36 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad y el artículo 263, 404 del Código Procesal Penal. La parte resolutiva del fallo de la Corte de Constitucionalidad es sin lugar a los recursos de apelación y confirma la sentencia venida en grado. El resumen del efecto concreto del fallo de la Corte de Constitucionalidad sobre el acto reclamado y el caso concreto fue confirmar la sentencia y dejando en prisión preventiva a los ligados al proceso. En este momento le cedo la palabra a la compañera Fátima para que dé la breve opinión sobre este fallo, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por otorgarme este espacio, ¿verdad? Pues como bien lo visualizábamos, ¿verdad? Y también escuchábamos, ¿verdad, licenciado? En este caso, pues la defensa trató de quitar la prisión de sus patrocinados, pero en este caso, pues no se logró, ¿verdad? Incluso poniendo los recursos, el recurso de amparo, entre los cuales pudimos mencionar dentro de la presentación, ¿verdad? Pero a pesar de todo, se mantuvo el dicho fallo y pues se estableció la prisión preventiva únicamente.